Amigas y amigos de Detrás de la Mañanera, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de este programa en el que pues damos ese repaso semanal a lo más importante que se ha visto en las conferencias matutinas y cuando hay temas, o bueno, sobre todo cuando hay detrás de las mañaneras que hubo en esta semana también algunos eventos ahí importantes y algunos acontecimientos, un recordatorio, ni siquiera un recordatorio como ya lo estaban platicando Dani y Pepe, de que la presidenta la hicieron enojar ayer con muchas preguntas como muy sueltas de diversos temas muy sueltos y pues puso el estate quieto y a decir, a ver, espérense, 3 preguntas como máximo. Queda también bastante ambiguo porque son 3 preguntas de 3 temas concretos. Por lo general a veces uno trae una pregunta y pues ustedes han visto que a la presidenta de pronto tiene facilidad para evadir algunas de las preguntas y hay que hacer contrapreguntas. Entonces nomás quedaría ahí pendiente pues establecer si esas contrapreguntas de la pregunta inicial no entran como una pregunta aparte, sino de 3 planteamientos muy concretos en las conferencias de prensa, que era algo que ya se había visto en los reglamentos que hay y que incluso te hacen firmar. A nosotros hace como 2 meses más o menos nos volvieron a pasar esa hojita en la que pues te piden hacer esas 3 preguntas, no hacer un diálogo directo, también te dan un tiempo establecido. Si quieres más adelantito platicamos de parte de ese reglamento que tenemos ahí los reporteros, que la verdad es que nadie o muy pocos lo acatan. Por ejemplo, en el tiempo que no pase más de 5 minutos, hay intervenciones de algunos compañeros que duran más de 5 minutos en total, y eso que tus intervenciones sean más de 5 minutos, y eso implica o que hacen muchas preguntas. Eso no nada más en el caso de Reina, hasta la propia Nancy Flores, que a veces también acapara el micrófono. Entonces, pues ya esta semana la presidenta se molestó, se le notó que se molestó sobre todo cuando la reportera le dice que pues no es un planteamiento de ella, sino pues que ella nada más lo está llevando a la conferencia y le pregunta cuántas preguntas llevaba, porque incluso ya antes le había hecho como una manifestación de incomodidad cuando le dice, a ver, estás pasándote de un tema a otro muy rápido, como que ni siquiera le daba tiempo de carburar de que estaba pasando de un tema a otro, y es cuando sale, luego le sigue preguntando de otros temas, y es cuando la presidenta pues pone ahí el alto, y recuerda, y lo hace a manera de democracia, de preguntar cuántos cuestionamientos podría hacer uno, pero ciertamente hay un reglamento. Entonces, si quieren vamos a platicar más adelante de eso. Pero esta semana básicamente podemos destacar 2 principales temas que se abordaron en la conferencia matutina, y uno de ellos acaparó toda la semana, y es una discusión que también hemos visto aquí en todos los programas de Sin Embargo, que es esto de la CIA en Chihuahua, en estos operativos conjuntos que se hicieron en Morelos, en un municipio serrano, y que nos dimos cuenta luego de que vino este accidente, del cual todavía no se han esclarecido a detalle las causas. Fue un accidente en el que el vehículo se desbarrancó, pero esto nos permitió conocer pues el operativo conjunto. Hubo cambios de versiones del fiscal y de las autoridades de Chihuahua. Primero que sí había un operativo, luego después de que el director y que los agentes que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones encontraron a los agentes de la CIA y les dieron un raid, que es una de las versiones que empezaron a circular en la semana. Entonces, después cómo se fueron desmintiendo esas declaraciones, porque hay investigaciones periodísticas que dicen que los agentes incluso traían uniformes de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, que por eso el ejército pues no los identificó. Otra cosa bastante cuestionable es que el ejército no tuviera también conocimiento, porque pues se supone que hay contrainteligencia a nivel federal. De eso vamos también a platicar a lo largo de este programa, porque hace mucho tiempo, yo tengo ya muchos años reporteando, y sobre todo en Chihuahua me acuerdo que los reporteros le decíamos orejas
a ciertos personajes que veíamos en las ruedas de prensa, en las movilizaciones, en muchas coberturas, les decíamos las famosas orejas. Y las orejas eran estos elementos de gobernación o personal de gobernación o gente ya sea federal o estatal, que estaban ahí como si fueran cualquier otro reportero, pero estaban siempre recabando información, siempre para tener conocimiento de los movimientos y también es complicado que en México a nivel federal con el sistema de inteligencia no tuvieran ubicado que estas intenciones o estas intenciones de operativos en Chihuahua cuando también ya había antecedentes. Aquí lo grave, y lo ha dicho la presidenta a lo largo de toda la semana, pues es esta acción del gobierno de Chihuahua de vulnerar la ley nacional de México y pedir esta colaboración de Estados Unidos en la que participaron agentes en el campo. Quizá en la ideología o en el imaginario de estas autoridades panistas acostumbrados a que en los gobiernos de Calderón se permitía a los agentes extranjeros meterse hasta la cocina, pues pensaron que no iba a pasar a mayores, se pasaron la soberanía por el arco del triunfo, si lo queremos decir así, y pues quizá no dimensionaron lo grave que es y lo que implica, y obviamente pues todo el debate que se ha dado la semana. Y a lo largo de esta semana, pues es el tema que ha estado acaparando en las conferencias matutinas y hemos visto también cómo ha evolucionado el propio tono de la presidenta al abordarlo. Primero, bastante prudente, cuestionando siendo como prudente decir, hay que ver qué pasó, que nos den explicaciones, que nos dé explicaciones la gobernadora, que nos dé explicaciones su fiscal y cómo ha ido evolucionando hasta finalmente llegar hoy a un tono muchísimo más enérgico, incluso hasta pegaba un poco en la tribuna o desde donde se encontraba para decir que la soberanía no se negocia, que es algo algo bastante delicado. Entonces vamos a estar platicando de cómo evolucionó precisamente este tema durante toda la semana. Y hay un tema que yo no quiero dejar pasar que quizá también sería, hoy se vuelve a abordar, pero el jueves le preguntaron sobre este escándalo del hijo de Marcelo Ebrard, donde Marcelo Ebrard, ustedes recordarán, en una conferencia de prensa, confesó prácticamente que pues él sí pidió a la embajada y que pues le dieran ahí pues asilo, posada a su hijo. Una relación que implica un poder, porque él como secretario de Relaciones Exteriores, una embajada que es su subordinada, por así decirlo, pues implica un conflicto de interés y reconocerlo ahí desde la máxima palestra del país, que es la mañanera, pues obviamente es no solamente como bajó la presión y suavizó la presión, sino que prendió el chispazo. Esta semana le preguntaron a la presidenta y también llamaba mucho la atención cómo la presidenta no defiende, dice, no, pues es que ya la Secretaría de Anticorrupción está haciendo una investigación al respecto. Y es muy interesante cómo le preguntan a la presidenta, pero ¿cuál sería la sanción? Y la presidenta, ella solita menciona, no, pues está haciendo la investigación, hay que ver si se incurrió en alguna falta y deja ver de que si no existe una falta, sí hay que regular este tipo de favores o de favoritismos o este tipo de situaciones. Eso es un tema que también se vio en la conferencia y que le preguntaban precisamente ayer, y la presidenta pues revelaba que se está haciendo una investigación particularmente por el tema del secretario, su hijo, de cuando era secretario de Relaciones Exteriores. Ahora le vuelven a preguntar y pues ella también habla de que es un funcionario pues lo alaba y pues se habla de que va a continuar en el cargo. Pero particularmente esta semana nos vamos con el tema de la CIA y lo que no podemos dejar pasar tampoco, los cambios que se están dando ya en el gabinete de la presidenta y en algunos puestos estratégicos. Todo esto rumbo a las elecciones del 2027. Yo le agradezco a todas y a todos quienes están aquí. De verdad, muchísimas gracias. A Alicia, Master of Popper, a Nancy Bravo, a Darío, a Laura García, a Dante Soto,
¿Quién más anda? A Hilda, a Diana Bríos. Un abrazo a Diana, a Darío. Ay, qué rico. Hay que ir por un café a Darío. A Maricielo, a Sandra Isidoro. A ¿quién más? Luis Fernando. A Sandra, bueno, a todas y a todos, muchísimas gracias. Yo ya me extendí bastante en esta presentación, siempre me extiendo, ya lo sé, pero nos vamos a ir a una breve pausa y regresando, pues nos vamos a el lunes. Dice aquí Diana Ríos, las orejas de gobernación, ¿cómo olvidarlos? Bueno, parece que también sí era bastante común cómo se les decía a estas personas que trabajaban para gobernación en su momento. Y bueno, yo ya no he visto mucho esta situación, pero pues bueno, vamos a platicarnos después más adelante al respecto. Pero vámonos rápidamente con la cápsula de lunes. Sin duda, uno de los temas que se abordaron desde el inicio de esta semana, este lunes, pues fue el viaje a España que hizo la presidenta en aquel país, al cual pues llegó la mandataria con un objetivo bastante claro, que es, bueno, tejer estas alianzas con los gobiernos progresistas frente a un contexto internacional pues bastante presionado por las políticas intervencionistas de Donald Trump. Pero quisiera recalcar que en ese mismo espacio, ahí en Barcelona, la mandataria no quitó el dedo del renglón y también abrió otro frente, el de la memoria histórica. Y es que en este viaje de Sheinbaum para participar en la cumbre progresista, como todos sabemos, rompió el hielo diplomático tras varios años de desencuentros, pero lo rompió sin ceder en una de las exigencias que han marcado esta relación bilateral en los últimos años, la cual es el reconocimiento de los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista. Y es que al arrancar su intervención, la presidenta ocupó el espacio y ahí, en territorio español y frente a diversos mandatarios y líderes, incluido el propio gobierno anfitrión, colocó desde el inicio un tema que ha sido incómodo en esa relación bilateral. Si bien no era el centro de la cumbre, pero decirlo ahí, en ese foro, en ese país, le dio una carga política particular. México volvió a poner sobre la mesa una memoria que no ha cerrado y si preguntan, pues es uno de los aspectos y una de las partes de su discurso que particularmente más me gustó. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas. Porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Y miren, es que el mensaje no es casualidad y no solamente es simple retórica y muchísimo menos menor cuando consideramos que desde el 2019 el entonces presidente estuvo enviando estas cartas al rey Felipe y al Papa Francisco para solicitar una disculpa por las matanzas y los abusos de la conquista. La relación, hay que recordar, en ambos países pues se tensó, ocupó titulares. Pero este mensaje es por eso tan importante, el recordar la memoria y de dónde provienen y haberlo dicho desde ese espacio. Pues ahí la presidenta también ha dejado algo muy claro, porque uno de los argumentos que ha dado España al negarse, porque no se han dado realmente esas disculpas, es que es un tema del pasado. Pero ahí también desde ese mismo espacio la presidenta lo dijo de manera también muy clara. Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Y bueno, ya yéndonos a lo que ocurrió en la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta sí habló un poco más sobre este viaje que realizó a Barcelona, de la necesidad del reconocimiento de los pueblos,
entre otros temas de la importancia y esta coincidencia que tuvo con el ministro, bueno, con el presidente de España. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Bueno, primero el objetivo de la participación era reconocer a México, un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Hoy leí un artículo ahí de uno de los comentócratas que no nos quiere nada, intelectuales, que dice, es que ¿por qué la presidenta habla de los pueblos originarios? Hay son solamente un porcentaje de la población. Quien es mexicano por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos, pues casi está en la colonia, ¿no? Y la división de castas que hubo entonces. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos. Y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la conquista llegaron a civilizarnos. Entonces eso es lo primero. Entonces por eso el reconocimiento tanto de la historia precolombina hasta la historia patria. Y entre otros temas que también se abordaron en la conferencia, bueno, la presidenta dijo este lunes que la Fiscalía General de la Ciudad de México tiene que realizar una investigación científica, esto porque no podía dejar atrás y de lado el caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés en la conferencia matutina. Es un tema que la presidenta pues destacó que se tiene que investigar como debe de ser. Otro también tema que se abordó en la conferencia matutina es esta situación que ocurrió en Chihuahua, que se reveló luego de un accidente que no ha quedado, por cierto, bastante claro todavía, en el que pues, se dio a conocer que agentes estadounidenses adscritos a la embajada pues estaban participando en un operativo conjunto de desmantelamiento de narcolaboratorios junto con la Fiscalía de Chihuahua en aquel estado del norte. La presidenta dijo que se tiene que investigar, que desconocía si hubiera un operativo conjunto y que a nivel federal pues no hay operativos conjuntos con agencias estadounidenses. Y bueno, pues ahí podemos ver la postura de la presidenta el lunes, cómo está en este tono más de cuestionar sobre todo lo que ocurrió, pedir la explicación, que es un tono que se ha mantenido, pero que poco a poco pues ha ido elevándolo enérgico, incluso pues hasta llegar a este viernes en el que se ve que la presidenta, luego de que ya intentó establecer comunicación de protocolo con la gobernadora, marcarle y que no alcanzó a contestarle y sobre todo que no le regresó la llamada, pues ya es un asunto que va a estar viendo particularmente con el secretario de Seguridad, pero es como ha ido evolucionando. El martes tenía planeado abordarse el tema de salud mental, porque ustedes recordarán que los martes pues son martes de la salud, casi todos, excepto el martes de seguridad, que es una vez cada mes, o antes era cada 15 días, pero cada mes que dan el informe de seguridad cambia. Pero normalmente pues, los martes son de salud. En esta ocasión no fue así. Se cambió el tema tras lo ocurrido en Teotihuacán, que fue uno de los puntos principales, y siguió obviamente el tema de Chihuahua. Vamos a verlo. Todos los detalles y toda la información con respecto a lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán fue uno de los aspectos fundamentales que se abordaron este martes en la conferencia matutina. La presidenta de verdad se le veía la cara hasta un tanto desencajada,
preocupada, fue como ese sentimiento que pudimos percibir este martes en la conferencia matutina. Hay que comentarles que para hoy inicialmente se había anunciado y se tenía planeado que iban a venir personal, iba a venir la subsecretaria de Educación Media Superior y también se iba a presentar un folleto y un plan que han estado trabajando varios meses de salud mental en las escuelas, que se extienda, bueno, pues al entorno de todos los jóvenes que van en las escuelas, desde las secundarias hasta las preparatorias. Ese es lo que se tenía contemplado para este martes aquí en la conferencia matutina. Sin embargo, luego de lo que ocurrió ayer en Teotihuacán, se cambió la agenda y vino el Gabinete de Seguridad para abundar un poco más con respecto a estos hechos que dejaron al menos 13 personas atacadas por un joven de tan solo 27 años, de las cuales 7 personas fueron heridas con arma de fuego, y de esas 7 personas, una persona canadiense pierde la vida, además de que el agresor, este joven de 27 años, originario de Guerrero, según lo que se dijo hoy aquí en la conferencia matutina, se quitó la vida luego de que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra él, lograron herirlo en una pierna, de acuerdo con lo que se detalló en la conferencia, en la que se informó lo que llevan las autoridades desde la cronología, y también otro de los aspectos que resaltaban y confirmaban que desde ayer ya venían estas versiones es que el joven estaba influenciado por otros eventos similares que ocurrieron allá en Estados Unidos en 1999. También uno de los aspectos que más recalcaron, sobre todo el fiscal del Estado de México, es que encontraron entre las pertenencias de este joven diversas notas en las que manifestaba que estaba planeando el ataque y que había recibido incluso órdenes del más allá. El fiscal no quiso precisar mucho sobre qué decían esas notas, solamente que a partir de esas notas y de otros elementos, pues no consideraban que había un móvil como tal, sino que pues el joven tenía un perfil de psicopatía, y a raíz de este trastorno, de esta enfermedad psiquiátrica, es lo que lo motiva a realizar este ataque contra pues, las personas ahí en Teotihuacán. Otro de los aspectos que también se destacó durante esta conferencia y que incluso la presidenta lo sacó a colación, no fue, o sea, sí hubo muchas preguntas al respecto de qué pasaba con Teotihuacán y todo enfocado, pero fue la propia presidenta quien puso la pregunta principal en la mesa: a ver, ¿cómo es posible que una persona, o cómo es que un joven o alguien podía ingresar a estos centros arqueológicos o a estos centros turísticos así como si nada, armado? Y pues en ese mismo tenor reconoció la necesidad de fortalecer pues la vigilancia a las entradas tanto de las zonas arqueológicas y de los centros turísticos. Vamos a continuación a escuchar lo que dijo. Como ustedes saben, el atacante perdió la vida. Eso nos imposibilita a que rinda ulteriores entrevistas. Tenemos ya circunstanciado prácticamente el hecho en modo, tiempo y lugar. Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad, y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades, y para nosotros como Fiscalía, de manera muy preliminar, a 22 horas de que fue el evento, tenemos una conclusión pues preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real, del mundo que vivimos nosotros, y tenía una realidad propia. En ese marco es un sujeto que actuó pues en función de lo que él creía que debía hacer, de manera equivocada, y bueno, pues esos son parte de las actitudes es una de las vertientes de la violencia homicida. Quizá la pregunta es, ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones.
Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público. Y otro de los aspectos que también se resaltaron en la conferencia matutina y que le preguntaron muchísimo a la mandataria y que a partir de ahí es donde se le ve como este semblante pues gris, es lo que ocurrió en Chihuahua. Ahí la presidenta pues habla de cómo el fiscal cambió la versión, hasta donde ellos tienen, cambia la versión en cuanto a estos agentes estadounidenses, pero ella destaca que van a investigar a ver si hubo una violación tanto a la Ley de Seguridad Nacional, incluso a la propia Constitución, ya que destaca que la información que tienen hasta ese momento es que al parecer sí había un operativo conjunto de estos agentes con elementos de la Fiscalía, con elementos de la Fiscalía de allá de Chihuahua. Dijo que lo iban a investigar y en caso de concretarse o de confirmar que sí existió ese operativo conjunto, pues determinar qué tipo de sanciones, si hay sanciones que aplicar y qué tipo de sanciones. También le preguntaban, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va de confirmarse qué van a hacer con Estados Unidos? Y dijo que iban a enviar un extrañamiento. Pero vamos a continuación a escuchar parte de lo que se mencionó acerca de este tema, que sin duda va a ser uno de los temas que va a estar durante toda la agenda mediática en esta semana. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Y miren, el martes, a raíz de lo que ocurrió en Teotihuacán, le preguntaba a un compañero a la presidenta si habría al fiscal, y también a la presidenta, pues ahí está el fiscal del Estado de México y en la conferencia de la presidenta, pero la pregunta del compañero era en el sentido de si el móvil tendría que ver algo relacionado con el tema del racismo, ya que como ustedes han visto, pues varios perfiles, sobre todo de derecha, han estado tratando de colocar en la conversación y en el debate este tema de que esto viene de una mentalidad de racismo hacia los estadounidenses o los europeos y una situación de xenofobia. Y yo ponía en Twitter que no hay que olvidarnos que el racismo a la inversa no existe. Y si hago como este paréntesis de todo el tema en general, que es lo de la CIA en Chihuahua, para insistir en que la polarización o que haya actitudes de racismo a la inversa no puede existir, porque el racismo es cuando se comete en comunidades o en grupos que históricamente hayan sido vulnerados y presionados, oprimidos por otros grupos de poder. México, las culturas indígenas en México, los mexicanos jamás hemos sido opresivos o hemos ejercido presión u opresión a los blancos de Estados Unidos y a los blancos europeos. O sea, eso jamás ha ocurrido en México. No existe históricamente esa opresión de un pueblo mexicano a ese tipo de culturas. Por eso no existe el racismo a la inversa. No puede existir también ese racismo a la inversa de las mujeres con los hombres, porque históricamente quienes han sido oprimidas o quienes han sido vulneradas en su derecho son las mujeres por esquemas, por el patriarcado. O sea, no existe eso de que si te cae mal alguien porque es blanquito, es güero y porque tiene más privilegios que tú, eres un racista. No existe el racismo a la inversa. Sí, hay una situación de xenofobia, podemos tener y está mal, y muchas veces puede converger el racismo con xenofobia cuando la xenofobia es hacia culturas o países que sí han sido históricamente oprimidos. Ahí sí hay racismo, pero cuando no es a una cultura o a un grupo, pues no, solamente podría ser xenofobia o no racismo. Entonces ya cierro el paréntesis sobre ese tema y nos vamos al miércoles, porque evidentemente pues seguía lo de Chihuahua y la CIA. El martes la presidenta todavía manejaba este
tono de cuestionamientos, pero pues el miércoles, pues ya fue un poco más enérgica en decir que hubo cambios en las narrativas, en las explicaciones que daban tanto la gobernadora como el fiscal. Y pues, ¿qué más es lo que comentaba con respecto a este tema en el que carga principalmente la responsabilidad al gobierno de Chihuahua? Bueno, pues vamos a ver la siguiente cápsula. Finalmente este miércoles, después de ya varias semanas de que no nos había tocado la oportunidad de que nos dieran la palabra, pues ahí la presidenta nos dio la palabra este miércoles. La verdad es que sí, casi me estaba cayendo, levantando la mano para que nos vieran, porque pues sí, los temas de coyuntura pues son todos estos relevos y los cambios que ya se están empezando a vislumbrar en el gabinete. El martes, es decir, ayer, ya se estaba moviendo mucho estas versiones de que Ariadna Montiel iba a dejar la Secretaría de Bienestar para irse a Morena. También ya se estaban manejando muchísimo las versiones de que iba a haber un relevo en la Consejería Jurídica. Y bueno, pues uno de los principales temas que llevamos precisamente en las preguntas era pues estos relevos que se van a estar dando en el gabinete. Todo esto, bueno, pues a propósito de que ya estamos muy cerca de las elecciones del 2027. Otro de los temas también importantes que se abordaron en la conferencia matutina y que se van a estar abordando durante toda la semana por la gravedad que implica en caso de confirmarse de que los agentes de la CIA sí estaban participando o participaron en este operativo que se hizo en el estado de Chihuahua, donde pues hubo unas contradicciones en las declaraciones iniciales que da el fiscal César Jauregui de esta entidad con respecto a ese operativo que estalló todo luego pues de que hubo un accidente del cual, por cierto, aún no se han esclarecido las causas de este accidente, si hubo factores externos que provocaron el accidente donde fallecieron los dos elementos de la agencia extranjera y el director de la agencia de investigación allá en Chihuahua. Todavía eso aún no queda esclarecido, pero ahora el momento que nos ha ocupado y que ha ocupado mucho la conversación nacional es precisamente si había un operativo, y en esto ha sido bastante enfática la presidenta de que la Ley de Seguridad Nacional, por ley, ellos no deberían de haber estado trabajando activamente en un operativo de campo. Estos dos temas han sido los que se abordaron principalmente este miércoles y sobre todo en el tema del caso de Chihuahua, que ha ocupado gran parte de la agenda mediática en esta semana. Les comentaba, bueno, que pues ya habían pasado algunas semanas, incluso ni siquiera estábamos en primera fila, pero pues nos colocamos ahí a manera que tratáramos de hacernos ver con la presidenta, y afortunadamente nos dio primero la palabra y esto nos permitió primero preguntarle por el tema de Chihuahua. ¿Qué está pasando con Chihuahua? Y esto, pues sobre todo porque ha llamado mucho la atención que ante la gravedad del asunto, que estamos hablando que de este tema se ha estado mencionando desde el lunes, y todavía para este miércoles no haya habido una llamada o hasta una llamada de alerta de la propia presidenta directamente a la gobernadora para decirle, óyeme, ¿qué está pasando con esto? Hoy le preguntamos precisamente a la presidenta si va a recibir a la gobernadora, a la cual también el Congreso de la Unión va a llamar a comparecer. La presidenta mencionó, y sobre todo en su mensaje dice que sí, que instruyó, también nos llama mucho la atención, que instruye a la Secretaría de Gobernación, al secretario de Seguridad para que hable con la gobernadora, pero pues también llama la atención de por qué no la habría llamado directamente, siendo de que es un caso pues grave. Incluso la misma presidenta lo dice al respondernos acerca de este tema, pues que sí es delicado esta situación. Mostró incluso ahí artículos de la ley en donde pues no se permite o no se debe de permitir la participación de elementos extranjeros en operativos en activo y en operativos de campo. También uno de los datos que revelaba o que con los que se justificaba la gobernadora de Chihuahua es de que
fue un operativo que hicieron las autoridades estatales en conjunto con el ejército. Y eso pues también llevamos la pregunta inicialmente de preguntarle, bueno, ¿cómo el ejército no se dio cuenta de que estaban ahí los elementos extranjeros? Ante la primera pregunta que le hicimos, qué pasó, si se iba a reunir o no con la gobernadora, la propia presidenta, sin tenerle que preguntar, abordaba precisamente que este tema del ejército hizo el operativo y que no se dieron cuenta, que ellos no se dieron cuenta de la presencia de los elementos extranjeros. Nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta los elementos del ejército? Y esto con miras a confirmar o no lo que dicen algunas fuentes en el estado de Chihuahua, de que los agentes de la CIA, cuando estaban participando en el operativo, llevaban uniformes de las agencias estatales. La verdad es que este punto no quedó muy claro y no nos lo respondió con claridad sobre cómo es posible que elementos de la Sedena no se hayan percatado de la presencia de agentes, pero insistió en que las autoridades, tanto el Gabinete de Seguridad, tendría que dar mayor información, como solicitarle al estado de Chihuahua pues mayores detalles de este operativo, al igual que adelantó que ya se envió una carta también a Estados Unidos para que informen sobre este tema. Pues otro tema que sin duda también se abordó fueron los cambios, o lo que se está rumorando en los cambios en el gabinete. La presidenta adelanta que ciertamente la consejera jurídica le pidió, le presentó la renuncia, que va a ser pues aplicable a partir de este 30 de abril para irse a Guerrero, y que va a venir y que invitó, mejor dicho, que invitó a Luisa María Alcalde, pero no confirmó el tema de Ariana Montiel. Esperemos que para cuando estemos viendo esta cápsula el viernes ya esté un poco más esclarecido cómo van a ser estos cambios en el gobierno, pero vamos a escuchar una partecita de lo que dijo la presidenta al respecto de estos cambios que se vienen, para ver lo que dice este viernes y pues ya contrastar este miércoles, hoy miércoles, y contrastarlo para ver qué pasa para el próximo viernes. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo, yo estoy, creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada. Luisa María pues me dijo, lo voy a pensar estos días. Y de ahí, pues como son estas cosas, desde hace algunos días se filtró este tema, y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la Consejería Jurídica, quién podría ser presidenta o presidente de Morena. Entonces, pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el gobierno de México. Entonces, si Ariadna o cualquier otra compañera o compañero que participe en el gobierno tiene deseos de participar, si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica, pues tendría que dejar su cargo, ¿no? Y esto pues lleva un proceso dentro de Morena que pues tendrían que definirlo ellos. Y bueno, ya ven que cuando grabé la cápsula, bueno, la grabo saliendo de la conferencia, les mencionaba que pues era como extraño de que ante un asunto tan grave que vimos que siguió escalando a lo largo de la semana, pues era llamativo de, a ver, si pasó algo tan grave, como es que la presidenta no agarró luego el teléfono y a ver, traigan a esa señora, ¿qué está pasando? Para que dé explicaciones inmediatamente, pero el miércoles él sí lo hizo. Lo que pasa es que la gobernadora no le contestó y no le respondió la llamada, y de eso lo supimos al día siguiente, el jueves, cuando abundó más acerca de este tema. Vamos a continuación precisamente a ver la cápsula del jueves. Y bueno, pues hoy la presidenta siguió el tema que ha estado toda la semana, el tema de Chihuahua. Y bueno, pues hoy la presidenta se mostró
un poco más reservada y como que ya no quiso hablar tanto del tema. E incluso también ahí hubo algunos eventos que hasta pareciera que incomodaron a la presidenta tanto que se molesta porque uno inmediatamente lo aprende a identificar. A una colega que estaba realizando preguntas de una aseguradora, cuando rectificó que no era un tema personal, que era solamente estaba llevando pues esto a la conferencia y que había hecho diversas preguntas, pues esto generó que se volviera a plantear también desde las conferencias matutinas el respeto al número de preguntas que se realizan. En esto también hay mucha ambigüedad porque el reglamento dice que puedes hacer 3 preguntas y obviamente a veces hace uno una pregunta de un tema y pues la presidenta es experta a veces o muchas veces la presidenta es buena para no contestar o evadir la pregunta. Ustedes lo han podido notar incluso y a veces tiene que hacer uno contrapregunta de ese tema. Entonces el entendido son 3 temas, ¿no? 3 preguntas. Y hoy, bueno, pues nuevamente este tema del número de preguntas que se pueden hacer a la presidenta se llevó a la conferencia e incluso fue la propia presidenta la que lo puso ahí sobre la mesa a pesar de que hay un reglamento y le preguntó a los compañeros si cuál era el número de preguntas que se podían hacer. La mayoría, muchos de los compañeros, hubo ahí abstenciones al número de preguntas, dijo 1, 2, 3 o sin ningún límite. Entonces, esto es algo que también destacó mucho y que esperemos que se cumpla posteriormente y que también se le haga esta observación a otros compañeros y compañeras que no van todos los días a la conferencia, que van cada martes y que pues hasta la propia reina siempre señala a algunos compañeros que sí se les da la palabra y que incluso han hecho el uso del micrófono por bastante tiempo, entonces, o más de 3 preguntas. Entonces, pues esperemos que esta regla sí aplique para todos. Pero ¿qué les parece si vamos a ver a continuación ese momento? ¿Quién vota? ¿Quién se abstuvo? Bueno, ¿les parece a todos los que nos ven, nos escuchan, que las reglas sean máximo 3 preguntas? Bueno, mayoría. Y bueno, pues otro de los temas que se abordaron es el tema de Chihuahua, de la CIA, pero antes de esto, pues esta semana también ha sido de informar varios cambios en el gabinete y en diversas áreas del gobierno de México. La presidenta confirmaba hoy que va a haber cambios en la Embajada de México en Estados Unidos, en donde al actual embajador, Esteban Moctezuma, le van a ofrecer o lo van a invitar a otro proyecto dentro del gobierno, pero no se adelantó qué otro proyecto. Pero bueno, con el tema de la Embajada de Estados Unidos y con el tema que ha traído toda la semana en las conferencias matutinas principalmente, es el tema de la CIA. Al respecto, bueno, pues la presidenta siguió contestando algunas preguntas, pero siempre en el mismo tenor y en el mismo tono de pues rechazar la actitud del gobierno de Chihuahua, ya sea de la gobernadora o del fiscal, de pedir la cooperación a Estados Unidos para que ingresaran o permitir el ingreso y los operativos conjuntos con agentes extranjeros, lo que vulnera la soberanía. En este tema, la presidenta, cuando también se le preguntaban cosas un poco más específicas sobre el operativo y sobre todo cómo es posible que inteligencia de la Sedena no se haya dado cuenta, independientemente si los vio o no, qué pasaba con el gobierno federal o si tiene conocimiento de cuántos agentes están en territorio mexicano. Ese tipo de preguntas decía, las respondía señalando que el gabinete de seguridad iba a dar más información o preguntas relacionadas a lo que dice la carta o el extrañamiento que se le va a hacer a Estados Unidos, pues destaca que va a haber una conferencia con las autoridades de gabinete y en todo momento seguía pues destacando que aquí lo grave es que el gobierno de Chihuahua, la gobernadora,
y el fiscal, que es autónomo también, pues ellos hayan solicitado esa participación. Incluso también el tono de la presidenta fue un tanto, hasta lo notamos, de disculpar o de no cargarle tanta culpa a las agencias estadounidenses, que sabemos que las agencias estadounidenses deliberadamente han intentado seguir metiendo las narices en gobierno en México, en territorio mexicano, pero con ellos como que su actitud era un poco más condescendiente, y lo que siempre destacó es pues lo que incurrió, la violación que hizo ya sea la gobernadora de Chihuahua o el fiscal, y que impacta la soberanía. Incluso un compañero le comentó, bueno, entonces, pues qué osadía, o sea, ¿qué está pasando con la gobernadora? Es un gobierno, es un reto a su gobierno. Y esto se lo dijo porque precisamente la presidenta empezó a hablar de la diferencia de las visiones de gobiernos del PAN y de la actual Cuarta Transformación. Pero cuando el compañero se lo plantea de esa manera, de que si es un reto al gobierno, la presidenta dice, no es un reto a nosotros, o sea, no es una desobediencia directa a la presidenta, no lo quiso, replanteó y no lo quiso presentar de esa manera, sino que, pues dijo, es una violación a la ley. Pero vamos a escucharla. Por lo que sabemos, la gobernadora de Chihuahua pues violó la Constitución, violó la Ley Federal de Seguridad, está mintiendo ella y sus funcionarios. Es un desafío a su gobierno, presidenta. Y además no le toma la llamada. Caramba, qué arrogancia. Entonces, pues que hiciera su opinión acerca de esta reto a su gobierno, porque… No es un reto a nuestro gobierno. Bien. No es un reto a nuestro gobierno. No es un reto a nuestro gobierno, es una violación de la ley. Es muy distinto. Bien. Porque no se puede poner como que, ay, no le hacen caso a la presidenta. No. ¿Por qué se llama? Escuchaba los argumentos de los senadores de por qué llamar. Pues tiene que dar explicaciones. Claro. Entonces, aquí no es un asunto de un debate entre dos gobiernos, porque es la voz de los comentócratas. No, es un asunto de que ellos tienen que darle explicación al pueblo de Chihuahua y al pueblo de México. Claro, bueno, violó la Constitución permitiendo el ingreso quién sabe cuántas veces de agentes de otro país, extranjeros. Entonces, en ese sentido, pues ignoró premeditadamente al gobierno federal. No es al gobierno federal, es a las leyes, es muy distinto. Bien. Porque podemos tener diferencias entre nosotros y además con la gobernadora colaboramos en muchos temas y trabajamos bien en muchos temas. Pero en este caso particular, ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley. Claro. ¿Qué esperaría de esta situación? Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Es lo primero, ¿no? O sea, antes que nada, pues que dé todas las explicaciones. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. El estado de Chihuahua fue de los primeros estados que hizo las fiscalías autónomas. Entonces el fiscal pues tiene que dar la explicación también. Y bueno, como pudieron ver, ayer pues se retomó este tema de pues las reglas. Pero antes de irnos, porque les voy a platicar de este documentito que yo ya tengo bien, yo tengo una malísima gestión del tiempo. Yo les decía hace unos meses, porque tan ha pasado el año. En junio llegaríamos ya al año. En junio es cuando nos volvieron a pasar ese documento para firmar sobre las reglas que hay en la mañanera. Pero bueno, antes de irnos de eso, ya sé que yo me ramifico mucho, quiero destacar algo que
dice la presidenta cuando le pregunta al compañero así si fue un reto al gobierno federal y se queda callada y parece como si le hubiera caído un balde de agua fría y ella dice, no es ningún reto al gobierno federal. Y me quiero detener en esto porque no sé si ustedes han visto en las redes sociales cómo se empieza a manejar mucho esta narrativa y empiezan a gritar de que ya nadie le hace caso a la presidenta. O sea, están inundadas las redes de cómo nadie respeta, eso es lo que dicen mucho, ya nadie respeta a la presidenta, nunca la han respetado. Decía Dani en la mañana retomando este descalificativo que le han puesto de presirvienta, ¿no? Pero cómo no solamente en el caso de la CIA y destacando lo de la gobernadora de no le contestó la llamada en mis tiempos, no, eso nunca hubiera pasado con un presidente. O, por ejemplo, también lo están destacando mucho a raíz de lo de Luisa María Alcalde, de que le pidió tiempo para pensar la propuesta y la invitación de, es que en mis tiempos no se le decía que no al presidente, ¿cómo se te ocurre decirle que no? Y siento que, esto es una evidente y este tipo de discursos que vemos en las redes sociales, lo único que nos pone en evidencia es que seguimos siendo una cultura muy colonial y que nos quedamos súper acostumbrados a ese presidencialismo tóxico, si lo quieren llamar así, en el que no se le podía decir que no a un presidente, como si estuviéramos en la monarquía. No podemos estar hablando de pedirle disculpas a España y tener todavía esas actitudes coloniales de, no, es que cómo es posible, hay que hacerle reverencia al presidente, no hay que decirle que no, ¿cómo se te ocurre? Como si fuera una tiranía. Incluso hasta algunos reporteros, cuando ya no pasa tanto, porque ya todo el mundo sabe que los reporteros a veces no nos podemos parar, sobre todo cuando estamos más en medio, porque estorbamos el tiro de las cámaras que están atrás de nosotros, salvo que estés muy en la orilla, pues si quieres pararte. Pero antes era así de cómo no se le paran al presidente, como si fuera una monarquía. Y esta cultura tan colonial que tenemos todavía muy arraigada como nación o como pueblo o como sociedad, se ve con este tipo de mensajes. Y también una gran contradicción. Y esta contradicción la misma presidenta ha sido muy enfática y lo ha reiterado sin fin de veces en sus conferencias cuando dice, no, pues es que pónganse de acuerdo, o soy muy laxa o soy una tirana, porque si ella inmediatamente hubiera hecho algo contra la gobernadora, porque aparte hay que ver qué atribuciones tiene la presidenta, quien tendría que poner las sanciones es Senado, primero hacer un procedimiento. Pero como no lo hizo, ya es una laxa y nadie la respeta. Y si lo hubiera hecho, no, es una tirana, es una autoritaria. Entonces, pues sí, también esta situación creo que ha sacado mucho ese sentimiento de nadie la respeta, pero pues lo único que nos muestra es como ese servilismo que muchas personas, o ese colonialismo que todas personas o muchas personas quieren que siga desde una figura presidencial. Y aparte, también viene la carga de que es una mujer y que se hacen muchísimo más esos señalamientos por ser una presidenta mujer. Ya lo habíamos platicado al respecto y quizás sería bueno volver, quizá en alguno de nuestros programas, a hablar de todo este contexto. Quizás para a final de año que hagamos como un análisis de todas las conferencias, volver a retomar este tipo de discursos y este tipo de narrativas que se hacen de manera muchísimo más fuertes o con mayor presión por el hecho de que la presidenta es una mujer y que tendría que demostrar más energía en contra de sus opositores para hacerse merecedora del cargo. Pero bueno, sobre las mañaneras rápidamente, les platicaba lo del reglamento. Es un reglamento que, les digo, firmamos en junio del año pasado. Ahí Emma nos hace el favor de rescatar algunas de la imagen, la fotografía de ese que nos hicieron firmar a todos, y allí nos andaban persiguiendo en serio como... y habla precisamente de que solamente se pueden hacer preguntar hasta 3 temas, dice. Preguntar hasta 3 temas. Es lo que yo les decía. Pues preguntas un tema y a veces si te va de la pregunta, requiere sí o sí hacer una contrapregunta o replantear la pregunta para que no
no se vayan por la tangente. El tiempo máximo de intervención es de 5 minutos. Aquí no vale el, como decían, pues más que una pregunta, tengo un comentario. También otra de las cosas que están penadas es, bueno, el reglamento te dice que no tienes que hacer un diálogo directo con la presidenta. O sea, no es un diálogo directo. Incluso la presidenta, si te pregunta a ti cosas como reportero, no tendría por qué ser así, porque no hay un diálogo directo. Su trabajo es ir a preguntar. Queda prohibida la promoción de productos, marcas y canales, ya saben, por cierto personaje que llevaba ahí prohibición, ahí pues la publicidad en sus artículos. Otra de las cosas que también se ha cuidado mucho, que no debería de hacer uno, es llevar gestiones personales de, a mí me encargaron ir a preguntarle esto, por hacer una gestión. La mañanera no es un espacio para gestionar, es un espacio para ir a preguntar. Y también la información, pues sí, hay que llevar información que pues sea antecedida o que sea documentada con investigaciones periodísticas previas. Incluso también lo que decía el reglamento es que quienes acudimos a la mañanera también hay un equipo de monitorear, eso siempre lo han hecho, de monitorear de que pues uno publica información referente. No te están diciendo que publiques cosas bonitas, obviamente, pero pues si vas a cubrir la mañanera, a ver dónde estás publicando lo que cubres de la mañanera. O sea, o nada más quieres irte a presentar y a exhibirte porque es un punto de proyección. Entonces eso también quedaba dentro del reglamento. Y ya hasta el punto 30, al final, vienen las posibles sanciones que pues implicaría ya sea una cancelación temporal o incluso hasta definitiva de la asistencia, de que te quiten la acreditación para que puedas entrar a las conferencias matutinas. Y bueno, pues ahí para quienes tenían ahí alguna dudita sobre los reglamentos, hay que ver si más adelante si siguen aplicándose la regla pareja para todos. Ya vamos a cerrar este programa y me quiero ir antes de cerrarlo, irnos con este audio de la conferencia de hoy para terminar como en esta evolución, porque hoy vemos a la presidenta muchísimo más enérgica, incluso lo van a ver ella en sus movimientos en las manos, en cómo hasta golpea, donde se ve que es mucho más enérgico, y en reiterar esta postura de que pues no se trata de ninguna envidia al gobierno, a los resultados de Chihuahua. Chihuahua es el segundo estado con mayor número de homicidios, por debajo de Guanajuato. ¿Qué le van a envidiar en los resultados en materia de seguridad? El gobierno, lo decía la presidenta, bueno, nosotros llevamos desmantelados más de 2,000 laboratorios. El gobierno hizo el operativo en coordinación de información con Estados Unidos, pero con la captura del Mencho. Es decir, pues que le tendrían que envidiar, y donde retoma esta idea de que no se trata de un asunto político, es solamente la defensa de la soberanía, y ahí sí se le ve esta evolución de ser más enérgica a la presidenta. Vamos con este audio y con eso nos despedimos. Le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero. El fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías, porque trabajamos en coordinación con los estados para fortalecer las policías, la inteligencia y la investigación, que es lo que hemos avanzado mucho, y la coordinación. Nosotros nos coordinamos con todos los gobiernos de todos los estados, de todas las entidades, de todos los municipios, independientemente del partido político que provengan. No importa si ganaron por el PAN, si ganaron por el PRI, si ganaron por Movimiento Ciudadano. Nosotros nos coordinamos porque tenemos que garantizar la seguridad de todas y de todos los mexicanos. Entonces, ese es un tema. Segundo tema tiene que ver con lo que ocurrió en Chihuahua, que nosotros lo tomamos muy en serio. Oí a algunos de los senadores de oposición
que decían, no, lo que pasa es que el gobierno federal no quiere reconocer los resultados de seguridad del estado de Chihuahua. No, pues tan lo reconocemos que trabajamos juntos. Y han bajado, aparte, la inseguridad. Pero además se trabaja junto, en coordinación. No quiere reconocer que se desmanteló un laboratorio. Pues sí hemos desmantelado más de 2.500 laboratorios desde que llegamos. Entonces no tiene nada que ver con eso. El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo, en un estado de la República, sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía.